¿Quién vive? Cristo. A su nombre le damos. Gloria a Dios. ¿Qué tal si le damos una ofrenda de palmas al Señor, hermano? Gloria a Dios. Vamos preparándonos para, con alegría, hermano, con gozo. Es un privilegio. Primero, un día más de vida que el Señor nos ha regalado. Dos, estar en la casa del Señor. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella, es la alabanza. Yo me alegro cuando me llega el día y me dicen a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos se alegran, hermano, cuando llega el día de venir a la casa de Dios? Amén, hermano. Estamos contentos, estamos alegres, porque el Señor está aquí. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Gloria a Dios. Él es fiel a su palabra, Él lo prometió. Aunque mis ojos no puedan verlo, pero yo sé que Él está aquí. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Nosotros por fe, no andamos por vista, andamos por fe. Nosotros miramos a través de la palabra. La palabra dice que donde estemos congregados, 2 o 3 en su nombre, en medio está el Señor. Amén. El Señor está aquí, en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que le alabamos, por eso que le adoramos. Hermano, como viendo al invisible, dice la Biblia. Amén, hermano. Amén. Hoy lo vemos por espejo, dice, por el espejo de la palabra. Mañana llegará el día que lo vamos a ver, hermano, cara a cara. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y hay algo emocionante que dice la Biblia ahí. Dice que le veremos, hermano, cara a cara y nos demos cuenta que nos parecemos a Él. Gloria a Dios, hermano. Que Jesús está trabajando en mi vida, está trabajando en tu vida, hermano. La buena obra que Él ha empezado la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, hermano. Estamos en la mano del alfarero. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. Él nos está moldeando, Él, hermano, está arreglando todo lo que está desarreglado. Él nos está perfeccionando, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no estar contentos, hermano? ¿Cómo no venir a la casa de Dios, a alabarle, a adorarle, a servirle, hermano? Amén. A ponernos a su servicio. Como el apóstol Pablo decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué bueno, hermano, que siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, esté, hermano, esas palabras. Siempre preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a mí, Señor. Aleluya. No vaya a estar usted como aquellos hermanos que dicen, envíalo a Él. Pide que te envíe a ti. Amén, hermano. Amén. No le saque la vuelta al Señor. Pide que te envíe a ti. Señor, envíame a mí. Encárgame a mí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, como cada primer domingo de mes, saludándolos fraternalmente, hermano, a los que estamos presentes y a través de la proyección en el Facebook, a nuestros hermanos que vemos hoy día, no están presentes, Dios lo sabe, hermano, en qué circunstancias se encuentran. Hay que, nuestra oración, que el Señor los ayude, que les saque, hermano, de cualquier dificultad que se encuentren, para que pronto puedan reincorporarse al gozo del Señor. Y a nuestros amigos, familiares, que nos ven, nos acompañan domingo a domingo, desde acá un saludo, desde la Nueva Jerusalén de Independencia. Les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a que nos acompañen también así, quizá algunos por la distancia, otros están en provincias, en otros países, y les gustan las cosas de Dios, y qué bueno que hayan escogido acompañarnos en nuestros cultos. Bienvenidos, y unidos en el Espíritu podemos juntos adorar al Señor y también recibir la palabra que esta noche, ya de noche, tiene el Señor para nosotros. Preparándonos, hermanos, para tomar en esta oportunidad la Santa Cena del Señor, una ordenanza bíblica de nuestro Señor Jesús, donde Él nos pide que celebremos esta ceremonia como lo celebraban los judíos, la Pascua de su liberación de Egipto. Pues nosotros, dice la Biblia, que en la Santa Cena nosotros celebramos nuestra Pascua, que es Jesucristo, que Él es nuestro libertador.
Los judíos tenían a Moisés, nosotros tenemos a Jesucristo. Gloria a Dios. Moisés libertó a Israel de Egipto. Jesús nos libertó a nosotros de nuestro Egipto, hermano. Gloria a Dios. Nosotros también estábamos sufriendo en nuestro Egipto. No éramos felices, hermano. Aparentábamos, creíamos que éramos felices, pues no nos estuviéramos aquí. Llegamos aquí, hermano, porque no éramos felices en ese lugar, hasta que vino el Señor y nos rescató. Como Moisés fue a rescatar a Israel, el Señor nos rescató, hermano, y nos sacó de nuestro Egipto, del mundo, y nos trajo al reino de la luz, a este reino de paz, a este reino de gozo, donde el Señor nos protege, el Señor nos guarda, nos cuida, hermano, y nos guía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso estamos aquí hoy día, hermano, para hacer memoria del precio tan alto que pagó nuestro Señor Jesucristo, conforme, dice la Biblia, conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya estaba escrito, conforme a lo que ya estaba planificado por Dios. Y se cumplió, y gracias a Dios, hermano, por todo lo que se ha cumplido, y gracias al Señor, hermano, que nos mantenga en la fe y vive la esperanza por lo que falta cumplirse. Que todas las promesas del Señor para nosotros en Él son sí, sí, amén, amén. Así que, hermanos, firmes, adelante en medio de lucha, prueba que nos toque enfrentar, pasar, hermano, pero no claudiquemos, no retrocedamos, no abandonemos la carrera de la fe, pelea tu buena batalla y avancemos, hermano, a la meta. Amén. Amén. A su nombre, Gloria a Dios. gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a abrir la Biblia esta noche en el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 12. Gloria. Cada vez que hagan esto, háganlo haciendo memoria de mí, dijo el Señor. Y hoy, hermano, honramos esta petición que es una orden para nosotros. Pero lo hacemos, hermano, con gratitud y lo hacemos con amor. Porque enamorados estamos nosotros de lo que el Señor hizo por nosotros, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién no está agradecido a lo que Jesús hizo por nosotros, hermano? Tomó nuestro lugar. Ese lugar que nos estaba preparado para nosotros, Jesús se adelantó, hermano. Y fue y sufrió lo que teníamos que sufrir nosotros, a su nombre, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo no venir a hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros, hermano? Gloria a Dios. Vamos entonces, hermano, a la palabra, a lecturar en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 8 al 12. Palabra de Dios que la leeremos, hermano, con mucha reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual
ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por favor, les pediría que este es el tiempo en que Dios quiere hablar por medio de mi boca, y que ustedes estén atentos a la palabra de Dios. Amén. Amén. Repitamos el versículo 12, porque el tema hoy día es: Jesús es la única salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Alabado y bendecido sea nuestro Señor, hermano. En ningún otro hay salvación. Buscamos en toda la Biblia, y la Biblia no menciona otro nombre en quien Dios haya provisto salvación para el hombre. Lo demás que usted puede escuchar, hermano, en las diferentes religiones, son inventos de hombres que no están en la palabra. En ningún lugar de la Biblia se va a encontrar que hay salvación en la Virgen María, que hay salvación en San Miguel Arcángel, que hay San Miguel en San Pedro o en Santo Tomás o en el nombre que le quieran poner. No existe eso en la Biblia. Eso ya son inventos de hombres. Gloria a Dios. Ese es para los que quieren hacer religión al margen de la Biblia. Ese es lo que quieren hacer, como dice la Biblia, un evangelio diferente, Gloria a Dios. que no es bendecido por Dios. Amén. Aleluya. Hoy queremos reafirmar nuestra fe conforme a la palabra. Gloria a Dios. Como dice aquí el texto, en ningún otro hay salvación. Amén, hermano. Amén. Por eso Pedro le respondió cuando, inspirado en el Espíritu, le declaró que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Sin otro, en ningún otro hay salvación. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ningún otro hay salvación. Amén, hermanos. Amén. Grábese bien eso usted en su mente y en su corazón. Gloria a Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que se haya dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hay salvación solamente en el nombre de Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Esa es nuestra fe. Amén, hermano. Esa es nuestra esperanza. La Biblia nos dice, hermano, que todos somos pecadores. Todos los hombres son pecadores y necesitan un Salvador. No hay ni un hombre aquí en la tierra que ahora esté vivo y que de ayer para atrás haya estado vivo y ahora está muerto, que pueda decir que no fue pecador y que no necesitó un Salvador. La Biblia lo dice, hermano,
justo ni uno solo en la tierra. Vamos a leer en el Salmos vamos a Romanos directamente, porque Romanos, el apóstol recoge ese salmo. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. La Biblia dice que todos necesitamos un Salvador. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 10 en adelante. La Biblia dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ni uno. Nadie se salva. Para Dios no hay ni un hombre que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así mira Dios desde el cielo a los hombres que estamos aquí en la tierra. A su nombre. Gloria a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. La Biblia dice: en Adán pecamos todos. Con Adán, destituido del paraíso, del jardín del Edén de Dios, fuimos destituidos todos. Para eso vino Jesús, para rescatarnos, para volvernos a ese lugar de donde salimos por culpa de Adán. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios, sin Cristo. Pero con Cristo ya Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar a su nombre. Gloria a Dios. En el Génesis 3:21, podemos leerlo un momento, versículo Génesis 3, versículo 21. Dice la Biblia: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sabe usted que el relato bíblico, hermano, dice que antes de eso Adán y Eva vivían desnudos?
Cuando desobedecieron a Dios y comieron el fruto que Dios les dijo que no debían comer, en ese momento se abrieron sus ojos y pudieron notar ya con ojos diferentes el estado en que se encontraban. Y sintieron ya en sus conciencias que tenían que cubrirse esa desnudez. Y dice que buscaron en su criterio hojas con que cubrir su desnudez, con que taparse. Era la reacción natural del hombre, de buscar una solución a lo que ya era un problema. Comenzaron a tener malicia en sus mentes. ¿Y qué hizo Dios? Dice en Génesis 3:21. Dice que Jehová Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Les hizo un vestido para vestir su desnudez, para cubrir su desnudez. Pero para que hiciera ese vestido, se hubo que sacrificar a un animalito, para que de la piel del animal hacer el vestido para ellos, para cubrir su desnudez, para cubrir su desobediencia, para cubrir su pecado. Dios ahí inicia un plan de redención, un plan de salvación para salvar al hombre de esa triste condición en que habían caído. Sacrificó a un animalito. En ese sacrificio hubo derramamiento de sangre, porque ese animalito, al ser degollado, su sangre fue derramada. Ese sacrificio, según la Biblia, fue un tipo y figura profético, símbolo de lo que más adelante iba a venir a ser un hecho real. Y más adelante ya en el Nuevo Testamento vemos que con Jesús se cumple esta profecía. Esa sombra, ese tipo y figura del acto dejó de ser solamente eso y se convirtió en una realidad. El sacrificio de un cordero verdadero, llamado el Cordero de Dios, ya no solamente vino a cubrir el pecado, a cubrir la desnudez, la vergüenza del hombre, sino que vino, dice la Biblia, a quitar el pecado, a limpiar el pecado, hermanos, a su nombre. Gloria a Dios. Como vemos, hubo derramamiento de sangre por causa del pecado. Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer. Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la Biblia: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan estaba identificando que venía el animalito de Dios que estuvo en tipo y figura en el Génesis, en el jardín del Edén. Venía
al mundo a manifestarse como ese Cordero, el Cordero de Dios, que dice Juan, que venía a quitar el pecado del mundo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Leamos Hebreos capítulo 9, versículo 22 al 26. Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 22 al 26 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí vemos a Jesús, hermano, que Él es el único y suficiente sacrificio, y uno solo para siempre. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que entrar continuamente, año tras año, sacrificando animalitos, para la expiación de los pecados del pueblo. Pero eso no era suficiente. Vino Jesús, y con Jesús se corta eso. Porque para Dios Jesús es el cumplimiento de esos rituales. Porque con Jesús se consuma lo que Dios esperaba, que el justo tenía que pagar por los pecadores. Que alguien que pudiera cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, lo cumpliera por nosotros. Él cumplió toda la ley. Y por lo tanto, Él tomó la autoridad y el derecho de presentarse ante su Padre y decirle, como estaba escrito en el Salmo: me preparaste cuerpo, hoy vengo delante de ti para pedirte, quita lo anterior y establece lo de ahora. Y Él fue el último y suficiente sacrificio que agradó a Dios para el perdón de los pecados de la humanidad. Leamos lo que nos dice Hebreos capítulo 10, ahí nomás adelante, los versículos 4, 10 y 14. Hebreos capítulo 10, 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Versículo 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, ¿qué nos está diciendo la Biblia acá?
que el sacrificio de Jesucristo para darnos el perdón de pecados, limpiarnos de nuestros pecados, justificarnos delante de Dios, darnos la salvación y la vida eterna. Con ese sacrificio que hizo Jesús, fue suficiente. Ya no se necesita más sacrificio. Yo no tengo que hacer nada. Usted no tiene que hacer nada. Solamente recibir esa gracia, ese don, ese regalo de Dios que envió desde el cielo, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos envió a su Hijo, a su único Hijo, para que solamente todo aquel que en Él crea, el único requisito que usted crea, ¿cuánto dicen amén? Amén. Así no se pierdan, sino más bien reciban vida eterna. Entonces no tenemos que hacer nada más, solamente recibirlo por fe y guardarlo, atesorarlo por fe y vivir en la fe, abrazar por la fe la esperanza que si esto se ha cumplido hasta ahora, porque Dios cumple lo que promete, porque Jesús cumple lo que promete, pues lo poco que falta, Dios lo va a cumplir. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios lo va a cumplir. Y por lo tanto, ya sabemos lo que nos espera. No vivimos en incertidumbre. ¿Aló? Amén. Usted ya sabe lo que le espera para más adelante. Gloria a Dios. Porque ya Dios le anunció. Amén. Y usted lo cree, usted lo espera. Amén. Seguimos. Apocalipsis 13:8 revela a ese animalito que estuvo sacrificando Jesús allá en el Génesis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Porque leímos nosotros en Génesis, ¿no es cierto? En Génesis 3:21, a ver, ¿qué leímos en Génesis 3:21? Voy a leer y después leo Apocalipsis. En Génesis 3:21 leímos que dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13:8? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿De qué Cordero habla? De Jesús. Del Cordero que fue inmolado, sacrificado. Inmolado significa sacrificado. ¿Cuándo? Desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo, el Cordero fue inmolado, hermanos, por la transgresión del hombre, por el pecado de Adán y Eva. De ese animalito sacrificado, que ahora Apocalipsis nos dice, ese es el Cordero de Dios que estuvo ahí desde antes de la fundación del mundo, que fue inmolado para cubrir la transgresión de los primeros padres. Ahí ya se estaba anunciando que adelante iba a venir, ya no en tipo figura, ya no en símbolo de animalito, sino en el verdadero, en el Cordero de Dios, que iba a venir no solamente a cubrir, sino a quitar los pecados del mundo. Amén. Amén. Seguimos. Entonces Dios promete salvar a la humanidad, hermano. Desde que hubo la caída, la transgresión de Adán y Eva, Dios prometió salvar a la humanidad. Para eso hizo su plan de salvación. Envió a un Mesías,
envió a un Salvador para salvar al mundo. Pero hay un requisito que tiene que cumplir el hombre. Dios hace su parte, pero el hombre tiene que hacer la suya. Dios envía al Salvador. Amén. Dios envía al Salvador para salvarnos. Pero el hombre, nosotros, tenemos que hacer nuestra parte. Hay un requisito que dice la Biblia que se llama arrepentimiento. El primer mensaje que predicó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, principiando su ministerio, justamente él predicó del arrepentimiento. Leamos eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, verso 17. Su primera prédica de Jesús, hermano, cuando comenzó su ministerio, Mateo 4, 17, pues justamente anunciarle al mundo que había salvación para todos, pero había un requisito que era el arrepentimiento. Mateo 4, 17 dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué comenzó a hacer Jesús? A predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús acercó el reino de los cielos a los hombres. Pero el hombre, para que pueda entrar a ese reino de Dios, es únicamente a través del arrepentimiento. Leamos algunos textos que reafirman lo que dijo Jesús, lo que predicó Jesús. Vayamos a algo del Antiguo Testamento. Mira, desde el Antiguo Testamento ya estaba el requisito. Proverbios capítulo 28, 13. Proverbios 28, 13. Ya estaba el requisito, hermanos. Proverbios 28, 13 dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará. Así que el que esconde sus pecados, el que no quiere dejar el pecado, siempre va a vivir en una vida espiritualmente sin prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Apartarse significa dejar, renunciar. Arrepentir significa cambiar de actitud. Arrepentir significa decidir: ya no quiero esto, ahora quiero esto. Seguimos con textos del Antiguo Testamento. Isaías 55, 7. Y estos requisitos, hermano, desde el Antiguo Testamento tienen vigencia para hoy día. Nadie puede entrar al reino de los cielos, hermano, sin arrepentimiento. El arrepentimiento abre la puerta para entrar al reino de los cielos. Isaías 55, 7 dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está esperando, hermano, con los brazos abiertos a todo el mundo. Para eso envió a su Hijo por todo el mundo, sin acepción de personas. Pero el hombre tiene que tomar la decisión, venir a Él, dejar las cosas, dejar la impiedad, dejar las cosas malas y venir a aprender, como dice en Jeremías capítulo 1, a hacer lo bueno. Un texto más para reafirmar: Ezequiel capítulo 18, versículo 30 al 32.
Ezequiel capítulo 18. Verso 30 al 32. Dice la Biblia: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Pecado, su fin es la muerte, separación eterna de Dios. Arrepentimiento, conversión, es dejar las cosas malas, dejar el pecado y venir a caminar con Dios. Y ahí está la vida eterna. En el Nuevo Testamento, Lucas 13, 1 al 5. Recuerden que Dios prometió enviar un Salvador, pero el Salvador viene, pero demanda requisitos. Y el requisito es principalmente el arrepentimiento. Que el hombre tiene que arrepentirse, tiene que tomar la decisión de dejar lo malo y venir a lo bueno, dejar las tinieblas, venir a la luz, dejar al mundo y venir a Cristo. Y acá ya es cuando la Biblia nos muestra que esa promesa de Dios es verdad, se hace realidad, la promesa llega. Que nos dice Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5. Palabra de Jesús. Lucas 13, 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí vemos, hermano, que el mensaje de Jesús es que para Dios no hay pecado chico ni pecado grande. Y todo demanda arrepentimiento. Dejar el pecado por más chico que sea, porque para venir a Dios hay que renunciar a todo para recibir la nueva vida en Cristo. No podemos guardar un poquito. Ese poquito, dice, nos lleva a la condenación. Tenemos que dejarlo todo, renunciar todo y venir enteros, completos, 100% para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 38. Es un texto conocido. Cuando en el primer sermón que dio Pedro
en la iglesia en sus inicios. La gente preocupada vinieron a preguntarle a Pedro: Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para quitar de nuestra conciencia esa culpabilidad de haber nosotros sentenciado y crucificado a Jesucristo, al Salvador, al Hijo de Dios? Pedro, en el capítulo 2, versículo 38, les dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que arrepentirse, que significa dejar de hacer lo malo y venir a hacer lo bueno. Y hay que bautizarse para confirmar nuestra decisión, para confirmar nuestra fe. Y así tendremos la certeza que hemos recibido el perdón de pecados. A su nombre. Sigamos leyendo que el Nuevo Testamento demanda arrepentimiento para recibir la salvación. Segunda de Corintios capítulo 7. Ya Pablo, estando en las iglesias de los gentiles. Segunda de Corintios capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Segunda de Corintios 7, del verso 8 al verso 10, hermano. Ahí habla del arrepentimiento, hermano. Gloria a Dios. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 10. Escribe el apóstol Pablo esta carta a los hermanos en la iglesia de Corinto. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo de los resultados. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos clases de tristeza, hermano, que va a llegar a la vida del hombre. La tristeza que te va a producir el mundo, que produce como resultado muerte. Pero cuando te viene una tristeza que te la produce Dios, como dicen Hebreos, que cuando llega el momento en que llega la hora de la disciplina, en ese momento no es causa de gozo, pero da fruto apacible, ¿no? Después de vida. Cuando Dios, por su infinita misericordia, a mí, y también a usted quizás, llegó la hora, el momento, en que Él tuvo que tener un trato conmigo. Comenzó a ocurrir en mi vida cosas, hermano, que me afligieron, que me contristaron, que me abrumaron, que me dolieron, que no las deseaba, pero eran tan tremendas que sobrepasaban
a mis fuerzas, a mi capacidad y a las de muchos otros. No había solución en nadie. Al punto que me sentí el ser más miserable de la tierra. Mire el trato que tuvo que tener Dios conmigo para cambiar mi mente, para cambiar mi corazón. Ahí es donde recién me acordé que existía Dios. Antes estaba como el hombre rico de banquetes en banquetes. Para mí en ese momento no existía Dios. Y esa necesidad, ese sufrimiento, esa aflicción, ese dolor, me llevó a buscar a Dios. Y sabe, hermano, no hay circunstancia en la vida de una persona más real, más verdadera, más sincera, que cuando una persona está realmente padeciendo, sufriendo algo y lo está sufriendo en carne propia. Porque con eso no puedes jugar, con eso no puedes engañar. Ahí te abres. Pero qué bueno que Dios permitió que pasara todo eso. Porque Dios bien podría haberme dejado que siga viviendo mi vida loca. ¿Cuántas veces he tenido accidente con los carros, hermano? Ponían en la última mi hijo mayor, un volcador de carro con mi hijo sentado por la borrachera, exponiendo la vida de inocentes por la borrachera y todo lo que lleva la borrachera, los amigos de la borrachera, por llevar al amigo a su casa porque tenía carro. Ahora vivo sin carro y vivo feliz. El Señor me llevó a ese punto, hermano, que cuando llegué a la iglesia, la primera alabanza nomás: hay pecador, venga a Jesús, quebrantado. Y a partir de ese día, hermano, Dios cambió mi vida. Tuvo todo un proceso, pero Dios cambió mi vida. Todo ese contritamiento que Dios me provocó para buscarlo, para ir a buscarlo, para encontrarlo. Él quería que lo busque, Él quiere que lo busque, Él quiere que lo encuentre. Y el que encuentra al Señor, hermano, encuentra la felicidad, encuentra la paz. Amén. A su nombre. Entonces, por eso Pablo no se equivoca. Pablo les habló duro en la carta a los hermanos de los Corintios y les dijo sus verdades, los puso en su sitio. Cuando ellos, hermanos, aceptaron, recibieron la palabra, se enmendaron, se corrigieron, y Pablo vio los resultados y se gozó. Porque era según Dios, los contristó para que ellos se arrepintieran, cambiaran su actitud, su comportamiento, y ahora sean felices. A su nombre. Son los arrepentimientos que Dios produce, hermano. Qué bueno cuando viene el arrepentimiento por una contristación de parte de Dios. Porque cuando viene de parte del mundo, hermano, el mundo produce muerte, Dios produce vida. Amén. Seguimos. El Mesías Salvador anunciado llega. Esto quizá ya lo voy a saltear, hermano, porque es conocido. Sabemos de todos los relatos en Isaías que promete enviar a Jesús, al Emanuel, al Príncipe de Paz, al Dios eterno. Ya en el Nuevo Testamento, con el arcángel Gabriel que anuncia la venida ante María, ante José, nace Jesús. Y por último, Jesús ya está aquí en la tierra. Ya Jesús está aquí con Juan el Bautista bautizándose para empezar su ministerio. Y Jesús viene aquí con una misión. Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí. ¿Por medio de quién se salva el mundo? Por medio de Jesús. Él no vino a condenar al mundo, hermano. Jesús vino a subir esa cruz, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él vino con ese título, el ungido, el Mesías, el Salvador. Él no vino con título de el condenador.
Él vino con el título enviado de el Mesías, el Salvador. Y Él dejó bien claro en San Juan 14:6 que Él era el único camino para regresar al lugar de donde habíamos salido. Leamos San Juan 14:6. San Juan capítulo 14, versículo 6, dijo Jesús. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo puede llegar al hombre a Dios, hermano? ¿Por medio de quién? De Jesús. No es por medio de la iglesia. No es por medio de un santo. No es por medio de un ángel. Jesús dice: Él es el único camino. Amén. Él es la única verdad. Fuera de Él no hay otra verdad. Amén, hermanos. Amén. Queremos ir al Padre. El único camino es Jesús. Amén. Amén. Y un día nos va a llevar. Cuando dice amén. Amén. Acá mira, en Juan 14 mismo, en el versículo 1 lo dice: no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Jesús promete que va a volver otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está Jesús, hermano? En el cielo. Vosotros también estéis. La voluntad de Jesús es que nosotros vayamos a ese lugar, donde Él ha ido a prepararnos un lugar para cada uno de nosotros. Y Él vendrá otra vez a llevarnos. Amén. Amén. Entonces vemos, hermano, que Jesús es el único camino. Jesús es la única verdad. No es la religión. Pues a mí me da pena, hermano, ver ahí en el Facebook cuánta gente, hermano, invirtiendo su tiempo escribiendo cosas ahí, y gente que le responde, gente que discute, peleando que mi religión es la verdadera, que mi religión es la que levantó Jesucristo. La Biblia no dice que es la religión. Acá nos dice bien claro que es Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el Mesías. Él es el que viene a llevarnos al cielo, no la religión, no la iglesia. A su nombre. Por eso la Biblia nos dice en Hebreo que nosotros debemos tener puesta nuestra mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él ha creado en ti esa fe y Él la va a completar. Consumir quiere decir consumar, cumplir. Por eso en 1 Corintios 13, en el último versículo dice: 3 virtudes teologales de Dios hoy están vigentes: el amor, la fe y la esperanza. Pero el día que venga Cristo, hermano, y nos vayamos para el cielo, ya no va a haber necesidad ni de fe ni de esperanza. Solamente va a quedar el amor, porque el amor es eterno. El amor viene de Dios y sigue camino a la eternidad con Dios, y todos somos productos del amor de Dios. Amén. Amén. Para terminar, hermano, para cerrar, Joel capítulo 2, versículo 32. Joel. Joel
capítulo 2, versículo 32. Ese versículo lo recoge el apóstol Pablo para hablarnos en el libro de Romanos, capítulo 10, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos primero a Joel, capítulo 2, versículo 32. Dice la Biblia: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Lo dice Joel en el Antiguo Testamento. Veamos en Romanos capítulo 10, cómo dice este versículo. Capítulo 10, Romanos, cómo lo dice el apóstol Pablo. En el versículo 8, para entrar al contexto. Romanos 10, 8, Pablo escribe, recogiendo este texto de Joel, y dice: mas, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo dice Joel en el Antiguo Testamento. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Acá Romano, Pablo dice: todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Es que Jehová y Jesús son lo mismo, es la misma persona. Vamos a Juan capítulo 1 y ahí vamos a orar. Juan capítulo 1, versículo 1 y 14. Vamos a San Juan capítulo 1 y vamos poniéndonos de pie para orar, para tomar nuestra santa cena. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que Jehová Dios es el mismo que estuvo aquí hace 2000 años atrás, rescatándonos para llevarnos a ese paraíso que un día salimos. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, vamos a ponernos de pie. En ningún otro hay salvación. Dios mismo lo anunció. Fuera de mí no hay salvación, dijo Jehová en el Antiguo Testamento. Jesús vino en el Nuevo Testamento y dijo: fuera de mí no hay salvación. Es la misma persona. Es el verbo, el logos, la palabra que se hizo carne para poder andar en medio de nosotros. Si no hubiera pasado como con Moisés en el Sinaí, no hubiéramos soportado la presencia de Dios. Y Él vino, hermanos, a acercarse a nosotros. Él vino a buscarnos, como al principio Adán. Dios lo fue a buscar a Adán, a Eva. Ellos estaban escondidos, se sentían indignos por causa de su pecado. Y hay mucha gente, hermano, honesta, mucha gente que se ha equivocado, que han sido inducidos por las religiones y que están esperando que un día llegue al encuentro de Dios y con la luz de la verdad los saque de las tinieblas y puedan ellos también venir a disfrutar de esta nueva relación de amor, de fe y de esperanza en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias, Señor, por habernos adoptado,
por habernos buscado. Gracias, Señor, por haber hecho todo lo que has hecho para rescatarnos, para restaurarnos, para salvarnos, Señor, de la condenación, para no darnos lo que merecíamos, sino más bien darnos lo que no merecíamos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna. Te pedimos solamente ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a cumplir, Señor, lo que tú nos has encomendado. Queremos ser buenos colaboradores tuyos el tiempo de vida que nos des en esta tierra, Señor. Y lo único que tú nos pides es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Llevar tu Evangelio por todos los rincones del mundo. Porque tú eres el que convences al hombre de justicia, de juicio y de pecado. Nosotros solamente somos mensajeros, portadores de tu palabra, Señor. Los atalayas en que tú confías, Señor. Que llevemos la verdad en este mundo de tanto engaño. Que llevemos la luz, Señor, en este mundo de tinieblas. Que llevemos tu presencia, Señor, en este mundo que siente la ausencia, Padre. Y hay mucha soledad, hay mucho desamparo y frustración en las almas, en los corazones de las personas. Muchos que se sienten indignos, que no se sienten merecedores de lo bueno, de las cosas del cielo. Pon en nosotros, Señor, ese sentir que hubo en ti, Señor, esa pasión por las almas, de ir a compartir lo que tú nos has dado, Señor. Llena esta casa, Señor, de tu Espíritu. Tu Espíritu Santo fluya, Señor, en este lugar, en cada vida, en cada alma, en cada persona, Señor. Ese espíritu de evangelización, ese espíritu de evangelismo, ese espíritu, Señor, que desbarate toda maquinación, todo obstáculo que el enemigo, Padre Santo, quiere poner para que nosotros no salgamos a predicar el arrepentimiento, a predicar la conversión, a predicar, Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas ovejas, Señor, están ahí sufriendo, llorando, esperando, Señor, que alguien las vaya a rescatar? Padre, en el nombre de Jesús, sella, Señor, sella ese mensaje, sella este sentir en cada uno de los miembros de esta iglesia, la Nueva Jerusalén, Padre. Y que nos levantemos, Señor, un nuevo avivamiento para ir a predicar el santo evangelio de poder que salva, que liberta, que transforma vidas, Señor. Y no solamente para este siglo, sino para la eternidad. Padre, hoy que vamos a celebrar, Señor, el partimiento del pan, hoy que vamos a compartir, Señor, esta santa cena, te pido, Señor, que bendigas el pan, que bendigas la copa con el zumo de la uva, símbolos, Padre, que nos permiten realizar esta ceremonia para hacer memoria de lo que tú hiciste por nosotros y que sigue vivo, que sigue vigente para ir y presentársela a muchos que no conocen, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a cumplir la gran comisión. Bendice esta santa cena, Padre, que nos vamos a servir con mucha gratitud, dándote las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que nos has ayudado hasta hoy día y por lo que nos vas a ayudar siempre. Todo esto lo invocamos
en los méritos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre, regálale un ofrenda de palmas al Señor. Tomen asiento, por favor. Quisiera invitar a la hermana Amelia y a la hermana Zaira, podrían pasar adelante a servir para poder, hermanos, compartir la cena del Señor. Reciba su porción, hermanos, y esperemos para compartir todos juntos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Reciba su porción y esperemos para compartir todos juntos, hermanos. Gloria a Dios. Reciban su porción, hermanos, y esperemos para tomar todos juntos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanitos, por favor.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por favor, repitan después de mí. Señor Jesús, nos servimos este pan, haciendo memoria que tu cuerpo fue entregado en rescate por nosotros. Amén. Sírvase el pan, hermano. Pueden levantar su copa, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Repitan, por favor, después de mí. Señor Jesús, nos servimos esta copa, el nuevo pacto de tu sangre, que por nosotros fue derramado. Amén. Sírvese la copa, hermano. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga, hermanos. Anunciaremos la muerte expiatoria de nuestro Señor, tomando la Santa Cena y evangelizando. Que Dios me lo bendiga. Tomen asiento. Amén.